Hola, ¿qué tal, jóvenes? Sean todos bienvenidos de nueva cuenta a su clase Sistema Penal Acusatorio 2. Es un gusto volver a vernos, es un gusto trabajar nuevamente con ustedes. En una de las materias que al estar leyendo, al estar analizando y tomando en cuenta desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista laboral, me convenzo cada día más que es muy importante conocer más y más acerca del derecho. Es por ello que hoy vamos a ver un tema que me gustaría que pusieran una especial atención y sobre todo que tomaran nota de muchos de los aspectos en los cuales muchas de las ocasiones como servidores públicos, como peritos, como policías, como criminalistas, dejamos de lado. El tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema de mucha importancia. ¿Y por qué de mucha importancia? Porque vamos a ver un concepto que durante toda su vida profesional lo vamos a estar revisando constantemente. Y me refiero al tema de la prueba. Nuestro tema del día de hoy en especial se llama las pruebas en el sistema acusatorio adversarial. Fíjense que al estar analizando y desarrollando este primer tema, me doy cuenta que existen diferentes etapas en lo que viene siendo el concepto de prueba. Quiero que tomen nota, que lo analicen. Si existe alguna duda, coméntenmelo, ya sea por los medios electrónicos o en la clase, que también es muy importante compartirlo porque nos servirá de retroalimentación. Este tema va en general a toda esa etapa dentro de los juicios orales donde continuamente el juez, el Ministerio Público, el imputado, la víctima, los policías, los peritos intervendrán. Y es de suma importancia que como criminalista, como criminólogo, sepamos diferenciar una etapa de otra. Bueno, el primer concepto que tenemos que analizar y sobre todo que nos tiene que quedar muy claro es el concepto de prueba. Fíjense algo que es tan importante ver y desarrollar, unificar todo este tipo de conceptos. Tanto que nos ha costado trabajo como servidores públicos el poder unificar conceptos como el indicio, el vestigio, la evidencia y hoy por hoy la prueba. Quiero definir la prueba como un todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho ingresado legalmente al proceso penal a través de un medio legal en la audiencia de juicio oral. Las pruebas efectivamente pues van a ser la base de lo que va a ser un desarrollo de un juicio oral. Es por ello que pues bueno, a través de profesionistas en la seguridad pública, profesionistas en la investigación, tal y como lo dice el artículo 21 de la Constitución, el Ministerio Público se auxiliará con los policías, especialmente con capacidades diferentes. Bueno, el hablar de prueba, la prueba específicamente desahoga bajo los principios de inmediación y contradicción, que estos son en el artículo 20, apartado A de los principios rectores, que sirve al juez como elemento de juicio para los efectos indicados. ¿Qué tan importante es conocer este concepto de prueba y sobre todo saber en qué momento la prueba será fundamental para el desarrollo de los juicios orales? La prueba, entonces, yo considero que es la justificación de la verdad de los hechos, en este caso controvertidos en un juicio, hecho por los medios que autoriza y reconoce por eficaces ante la ley. El hablar del concepto de la prueba es cuando ya a través de un laboratorio de criminalística se examinaron, a través del conocimiento científico, ya se pueden poner a disposición del juez para que lo analice y sobre todo siga adelante un caso. Bueno, una vez que entendemos qué es el concepto de prueba, vamos a pasar ahora a lo que es el dato de prueba. Fíjense bien, no dejen de tomar nota
porque todo esto siempre va a llevar una consecución. Y esa consecución, si perdemos el hilo en un concepto, en el segundo nos vamos a perder. Bueno, después de la prueba, viene ahora la etapa de lo que es el dato de prueba. El hablar del dato de prueba se refiere a aquella que por naturaleza y circunstancias especiales debe de ser desahogada en las etapas previas al juicio oral. Todo esto debe de hacer de acuerdo a un texto constitucional, donde la ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitirlo como juicio. ¿Qué tan importante es que el juez analice qué pruebas verdaderamente van a ser admitidas y qué pruebas no? Es por ello que al hablar del dato de prueba, de acuerdo a un texto constitucional, la ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitirlos en el juicio. En este caso, ¿quién valorará el dato de prueba? Pues el juez de control, en la etapa que le corresponde, o el juez de juicio oral, previamente acordada por las partes, y el Ministerio Público tendrá que dar visto bueno. Acuérdense, dentro de esas funciones en las reformas del 2008, el Ministerio Público puede decretar o no la acción penal e interviene en el dato de prueba. Por lo tanto, a mí me llama mucho la atención al estar leyendo este tipo de textos que para en relación al dato de prueba, los requisitos que se deben mencionar son los siguientes. ¿A qué se refiere con requisitos? Eso que debe de cumplir para que sea admitido como un dato de prueba. Dice, número 1, que sea practicada ante el juez de control o de juicio oral. Este último en el lapso comprendido entre el auto de apertura al juicio oral y antes de la celebración de la audiencia de debate en el juicio oral. El juez estará analizando continuamente si ese dato de prueba es congruente, es útil y no estará obstruyendo el proceso penal. Número 2. El dato de prueba debe de ser solicitada por alguna de las partes, ya sea por la parte oferente, podemos hablar del imputado o de la víctima, para que se deba, en este caso, expresar las razones por las cuales el acto debe de realizar con anticipación a la audiencia de juicio oral, o al que se pretenda desahogar y se torna indispensable. Fíjense que el juez de juicio oral va a preguntarle, pues, en este caso, a su representado, un abogado, ya sea el imputado de la víctima, ¿por qué considera que esa prueba tiene ese carácter? ¿Cuál es la eficacia? ¿Cuál es el motivo por el cual se va a ofrecer ese dato de prueba? Él decidirá si procede o no, o si la puede omitir. Bueno, número 3, dato de prueba. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Una de las características que tiene el juez de control es analizar las pruebas que son dadas, en este caso por el Ministerio Público. Este le ayudará para que el asunto, cuando llegue con el juez de juicio oral en los juicios orales, pues verdaderamente sea una prueba eficaz y no le reste eficacia a lo que es el procedimiento penal. Bien. Y 4, que se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para las prácticas de la prueba en el juicio. Fíjense que en el dato de prueba nada tiene que ser fuera de lo que son los juicios orales. Es por eso que dentro de los principios rectores, ya lo hablábamos en Sistema Penal Acusatorio número 1, está el principio de continuidad, ¿sí? Que debe de ser próspero, no debe de estancarse, debe de seguir paso a paso para que no sea una obstrucción en el desarrollo de un proceso penal. Bien, el seguir hablando de la prueba, es tan importante también hablar de lo que es el medio de prueba. Ya vimos la prueba, el dato de prueba, ahora vamos al medio de prueba. Fíjense qué importante es
ir tomando nota, desarrollando cada uno de los conceptos, porque uno siempre va a ir de la mano de otro. Bueno, ¿cuál es el medio de prueba? El hablar del medio de prueba, nos vamos a ir a unos documentos que son importantísimos y que ustedes tienen conocimiento de ello porque lo han visto en otras materias. El hablar de medio de prueba se refiere primeramente, como número uno, la declaración de la persona imputada. ¿En qué momento lo hace? Ante la gente del Ministerio Público. 2. El testimonio de una persona. En este caso, un testigo o un tercero. Y número 3, donde ustedes intervienen, que viene siendo la prueba pericial o la pericial, como le llaman. Son considerados como medios de prueba. Número 4, los documentos, como puede ser la cadena de custodia, el informe policial homologado, ¿sí? La planimetría, todo lo que contiene dentro del mismo. Y número 5, cualquier medio técnico científico, siempre que sea conducente y no sea contrario a derecho. ¿Qué tan importante es en el nuevo sistema de justicia penal que el derecho eche de la mano de ciencias como criminalísticas, de ciencias como medicina forense, de ciencias donde los resultados sean exactos y no sean cuestionables? Entonces, en este dato, pues qué tan importante es conocerlo de esa manera. Por lo tanto, jóvenes, los medios de prueba tienen como finalidad permitirnos llegar a la existencia de este. Lo que ocurrirá cuando dicho medio se desahogue en juicio y sea controvertido por las partes. El juez dará la oportunidad que se analicen, el juez dará la oportunidad que se lean, que se lleven a cabo en una audiencia de juicio, siempre y cuando, acuérdense, que en este tipo de etapas sean analizadas y no provoque o entorpezca el procedimiento penal. Estos son los llamados medios de prueba. No lo olviden. Al seguir hablando de lo que es esas etapas tan importantes, viene lo que podemos llamar el descubrimiento de prueba. Cómo cada uno de ellos lleva un proceso exacto y en qué momento se debe de hablar o de decir. El hablar del descubrimiento de prueba, fíjense bien, tomen nota, se puede entender como la obligación de las partes en el proceso penal, que es dar a conocer previamente al juicio toda la información de los medios de prueba que pretenden desahogar en este. Aquí es donde interviene el abogado, aquí es donde intervienen los testigos, aquí es donde intervienen todos los testimonios que se tengan que dar o presentar en favor de una de las partes. Entonces, ¿qué tan importante es en esta etapa del descubrimiento de pruebas que analice, que se vea realmente cuál es la que puede favorecer y lo que no tenga sentido o no tenga un valor de cierta manera probatorio o en favor de alguna de las partes, pues quitarlo, porque eso estaría deteniendo el proceso penal. ¿Qué tan importante es en los medios de prueba que deben de estar siempre al alcance del conocimiento de las partes desde la etapa de la investigación? Esto quiere decir que no se oculten, que se oferten en el mejor momento y sobre todo, pues esto le va a dar parte también al Ministerio Público para que integre una carpeta de investigación adecuada o en el caso del abogado defensor del imputado, también sepa hacia dónde va a ir dirigida la investigación y sobre todo cómo defender a su defendido. Por lo tanto, se entiende como una formalidad procesal al exponer los nombres e información individual, en este caso, informar acerca de los testigos que declararán en la audiencia de juicio. Inciso B, los peritos, las personas que participaron, profesionistas en materia de seguridad pública, la evidencia física presentada y sobre todo la intervención del Ministerio Público. ¿Qué tan importante es? Ya lo comentábamos en Sistema Penal Acusatorio 1, cómo
la ausencia de alguna de las partes puede obstaculizar el desarrollo de un juicio oral. Por eso es muy importante que se vaya hilando una por una. Dentro de la prueba hay otra parte que también es muy importante no dejar de ver, y es la prueba anticipada. Fíjense bien, cada uno de estos momentos en las etapas de los juicios orales tiene un sentido. Y sobre todo ustedes como criminólogos, criminalistas, tienen que saber analizar y sobre todo en qué momento no ignorarlo como tal. Entiendo perfectamente que no somos abogados, mas sin embargo estamos obligados a conocer porque vamos a participar y ser parte de un juicio oral. El hablar de la prueba anticipada, fíjense bien muchachos, tomen nota, es la referencia al contenido de un determinado medio de prueba, aún no desahogado ante el juez de juicio oral, que se considere pertinente, idóneo y suficiente. Yo veía una imagen en el texto que leía, así de un lenguaje figurado, las cartas sobre la mesa, el as que pudiéramos sacar. Pero qué tan importante es que sea de conocimiento público, y me refiero en este caso a las personas que te están auxiliando, que te están guiando, para que pudieran ayudarte de cierta manera. El hablar de este tema es hablar de que para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que la persona imputada lo cometió o participó en su comisión. Hoy por hoy me llama mucho la atención. Hace 20 años yo podría decir que primero la policía detenía y luego investigaba. Hoy por hoy quiero decirles que la policía primero investiga y luego detiene. Gracias pues a estas reformas que ha habido a partir del 2008 y se pueden ofrecer como pruebas, ¿verdad? Fidedignas, tácitas, que verdaderamente tienen un uso de empleo. Bien. Hay otra parte que también es importante mencionar en relación a la prueba, y son los acuerdos probatorios. Fíjense bien muchachos, no dejen de tomar nota y vean cómo va hilando una parte de otra. Todo lo referente dentro de un juicio oral. El hablar de los acuerdos probatorios se refiere a esos acuerdos celebrados entre una de las figuras más emblemáticas en los juicios orales, como lo es el Ministerio Público, el imputado y el defensor. Obvio, sin oposición fundada de la víctima o el ofendido. Creo yo que al final de cuentas el Ministerio Público es el representante de la sociedad, es el que va a defender a la víctima. Por lo tanto, pues debe de haber acuerdos probatorios con ciertas finalidades. Bueno, ¿y cuál es esa finalidad o qué puede oprimir o obstaculizar? En este caso, si la víctima o el ofendido se opusiere, el juez determinará si es fundada y motivada la oposición. De lo contrario, el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio. En otras palabras, el acuerdo probatorio se refiere a esas pruebas, se refiere a esos testimonios que de cierta manera se pueden objetar o que pueden obstaculizar el proceso penal. Esos acuerdos que en este caso, obvio, el Ministerio Público con la víctima, el abogado defensor del imputado con el imputado, de cierta manera que le favoreciera. Y esos acuerdos probatorios, bueno, exponérselos al juez y el juez dirá si son nulos o si de repente pueden servir para cierto tipo de casos. Bueno, los acuerdos probatorios tienen como finalidad economizar el tiempo en el juicio oral. ¿A qué se refiere esto? Fíjense que durante el juicio oral hay etapas que de repente pudieran desgastar, pudieran cansar, pudieran llevar más tiempo. Si pudiera haber, valga la redundancia, ciertos acuerdos donde, por ejemplo, el imputado aceptara su culpa, aceptara la reparación del daño o aceptara de cierta manera simplemente el hecho de llegar a algún acuerdo, lo más común en materia de reparación, o aceptar la culpa,
creo que economizaría el tiempo y el sistema no fuera tan desgastante. Por lo tanto, para aprovecharlo, se debe de debatir los hechos controvertidos y no aquellos en que las partes concuerden sobre su insistencia a probar. Aquí podemos hablar un poquito acerca del juicio sumario, que creo que más adelante lo vamos a ver de manera detallada. El juicio sumario pues se refiere principalmente donde la parte del imputado acepta la culpa y repara el daño. Entonces, ¿qué tan importante, muchachos, en este tema es abordar cada una de las etapas de la prueba? Y sobre todo, fíjense, una cosa nos va a llevar a otra. Dentro de este tema, también hay otro subtema que quiero recalcar y que ustedes no deben de dejar de tomar nota, pues es algo que inclusive lo llevaron en una materia. Y me refiero a la cadena de custodia. En el nuevo sistema de justicia penal, muchachos, la cadena de custodia no ha dejado de ser un documento tan importante, en el caso, se lo digo yo con conocimiento de causa, como policía en un hecho ilícito. Yo puedo considerar entonces que la cadena de custodia viene a ser uno de los 4 documentos más importantes en el nuevo sistema de justicia penal. Obvio, primeramente el informe policial homologado, segundo, la cadena de custodia, el tercero, el parte informativo de novedades y el cuarto, la puesta a disposición. La cadena de custodia pues lleva muchos elementos donde en este caso el especialista, el criminalista, pues toma parte y llena cada uno de los espacios, que cada uno de ellos tiene una finalidad: llevar un registro exacto, la hora, el material, ya sea fotográfico, el embalaje, manual, instrumental, fotográfico. ¿Qué tan importante es que quede registrado? Ya sea la cadena de custodia en armas de fuego, en drogas, en vehículos, es muy importante. Bueno, la cadena de custodia, si buscara una definición que me pudiera llegar a acercar y homologar en este nuevo sistema de justicia penal, se refiere, yo lo tomaría de esta manera, como el sistema de control y registro que se aplica, en este caso ya sea un indicio, a una evidencia, a un objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. El hablar de la cadena de custodia desde su localización, descubrimiento, aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, la escena del crimen, como muchas veces llaman, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. ¿Cuál es la autoridad competente? El Ministerio Público. Recuerden que bajo mando y conducción vía telefónica está coordinando a la policía. Por lo tanto, la cadena de custodia es considerada como el conjunto de procesos que se dan desde que la policía interviene hasta que se analizan o exponen en la fase de instrucción o en el juicio. Si se fijan, esta parte intermedia que hemos estado hablando con la prueba, el dato de prueba, el ofrecimiento de prueba, pues la cadena de custodia viene a ser como la parte medular. Podemos decir que la cadena de custodia viene a ser las medidas de seguridad, fíjense bien, las medidas de seguridad que tienen el fin de garantizar la preservación de los bienes materiales o documentales. Ahí tenemos el trabajo de campo que se hace y se documenta a través de la cadena de custodia. Embalar, fijar, procesar, el acordonamiento, la toma fotográfica, y todo va dentro de la cadena de custodia. Y todo eso nos lleva a evitar así que haya manipulaciones indebidas que los terminen invalidando como parte de una investigación judicial. Fíjense, muchachos, a mí me llama mucho la atención y quiero compartírselos en el Código Federal de Procedimientos, en el artículo 3, la fracción 9, dice, en relación a la cadena de custodia: emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen con los requisitos de fondo y forma que establecen las disposiciones aplicables con conocimientos científicos y técnicos. Recuerden, artículo 21, el Ministerio Público y los policías coadyuvarán en materia de investigación.
Me llama la atención también cómo dentro de lo que es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere: los integrantes de las instituciones de seguridad pública se sujetarán a las siguientes obligaciones. Y esto quiere decir todos los que tengan el nombramiento de policías. Fracción 9. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las instituciones de seguridad pública. Entonces, en esto poquito que hemos hablado de la cadena de custodia, yo considero parte fundamental en el nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué tan importante es todos estos pasos que se lleven a cabo para que se haga justicia y sobre todo que a la víctima se le resarce daño y el detenido que pague por lo que hizo legalmente? Bueno, continuamos. Otra parte dentro de este tema que también yo considero muy importante hablar, me refiero a las testimoniales, o llamado también testimonial. Fíjense bien, no dejen de tomar nota. El hablar del testimonial se refiere a la exposición o relato que un tercero hace ante el juez de juicio oral sobre los hechos o circunstancias relacionadas directa o indirectamente en el caso. Si se fijan, le pongo entre paréntesis el testigo. ¿Qué tan importante el hablar del testimonial?